Continuamos con esta serie de videos sobre las ecuaciones exponenciales. Ya hemos aprendido a resolver ecuaciones exponenciales igualando bases, aplicando logaritmos, y en este video te enseñamos a resolverlas utilizando el cambio de variable. Generalmente se utiliza en las ecuaciones exponenciales cuando esta tiene más de dos términos y consiste en identificar características comunes en los términos que contengan variable y rebautizar esa expresión con alguna letra que la identifique. Luego se reescribe la ecuación en términos de esa nueva variable para obtener una ecuación más sencilla de resolver. Y una vez que hemos resuelto esa ecuación, revertimos el cambio de variable para encontrar finalmente el valor original de la variable que satisface esta ecuación. El procedimiento es bastante sencillo, lo vamos a ver a lo largo de este video. Iniciamos con el primer ejemplo. La siguiente ecuación exponencial tiene como característica común en su variable 2 elevado a x, que podemos renombrar con una nueva variable. Sin embargo, el exponente x menos 1 no está igual que el segundo término, solamente 2 elevado a x. Así que el primer término requiere una transformación que nos permita separar este exponente que se está restando con menos 1. Por la propiedad de las potencias, tenemos que si dos exponentes se están restando, estos pueden separarse en una división de potencias de la misma base. Entonces vamos a separar 2 elevado a x menos 1 con la propiedad de división de potencias de la misma base. Dividimos entonces 2 elevado a x, la primer potencia, dividido entre 2 elevado a 1, la segunda potencia. De esta manera hemos separado el exponente y copiamos el resto de la ecuación. 2 elevado a x igual 48. Y ahora sí tenemos la expresión 2 elevado a x en ambos términos aislada y lista para poder renombrarla con un cambio de variable. Es aquí entonces que efectuamos el cambio y generalmente se utiliza la letra U para poder hacer el cambio. La letra es indistinta, cada uno escoge. Yo voy a continuar con la letra U y la vamos a renombrar a nuestra variable 2 elevado a x. Eso significa que de ahora en adelante vamos a reescribir la ecuación y en lugar de anotar 2 elevado a x, anotamos su equivalente, que es la letra U. Entonces comienzo con el primer término. En lugar de 2 elevado a x, anotamos U y esta expresión está siendo dividida por 2 elevado a la unidad. Más, otra vez 2 elevado a x, eso equivale a nuestra variable u, igual 48. La ecuación resultante la resolvemos como ya sabemos resolver ecuaciones. Tenemos que la variable está elevada a la unidad, es una ecuación de primer grado. Como tenemos fracciones, podemos aprovechar en sacar el común denominador de toda la ecuación para desaparecer la fracción. Vamos dividiendo, 2 dividido entre 2 es 1, 1 por u, sigue siendo u, más 2 dividido entre 1 a 2 por el numerador u, tenemos 2u, igual 2 dividido entre 1 a 2 por 48, tenemos un total de 96. Reducimos términos semejantes, u más 2u nos da un total de 3u, igual 96. Y despejando esa variable u, vamos a continuar, u igual 96 dividido entre el coeficiente 3 que pasa del primer miembro. Bien, tenemos 96 dividido entre 3. Esta división nos da un total de 32. Hemos hallado el resultado parcial, puesto que el ejercicio nos pregunta por el valor de x y nosotros hemos hallado el valor de u. Y es aquí donde revertimos el cambio, porque ya hemos encontrado el valor de la variable que hemos renombrado y revertimos el cambio. Recordemos que u equivale a 2 elevado a x. Entonces reemplazamos nuestra variable, es aquí donde quitamos el cambio, por su valor original, es decir, 2 elevado a x equivale a 32.
lo que hemos conseguido es una ecuación exponencial más simple que la original, a fin de resolverla con los métodos aprendidos en los anteriores videos, igualando bases o aplicando logaritmos. En este caso el 32 es potencia de 2, puedo descomponer 32, la mitad 16, la mitad 8, la mitad 4, la mitad 2 y la mitad 1. Contamos cuántos hay, son 5, es decir que 32 equivale a 2 a la quinta. Entonces anotamos 2 elevado a x es igual a 32, o sea 2 a la quinta. Si las bases son iguales, los exponentes también lo son. Es decir que encontramos el valor de x. X vale 5. Hemos hallado el valor de la variable que satisface a nuestra ecuación exponencial. A esto se refiere el cambio de variable. Lo primero que hacemos es preparar la ecuación para aislar el término al cual le vamos a cambiar la variable, renombramos esa variable con alguna letra y reescribimos la ecuación. Luego de resolverla, quitamos el cambio y hallamos el valor original de la variable. Ejercicio número 2. Tenemos en esta ecuación dos términos con variable. El primero es 3, el segundo es 9. Y noten que 9 es potencia de 3, porque 9 tiene tercera 3, tercera 1 y equivale a 3 al cuadrado. O sea que 9 puedo escribirlo en términos de 3 para conseguir una expresión única que me permita renombrar una variable para hacer el cambio. Entonces vamos a ir transformando esta ecuación en términos de 3 para que podamos realizar al final el cambio utilizando las propiedades de las potencias. En este caso los exponentes se están sumando, por tanto los puedo separar como multiplicación de potencias de la misma base. Entonces vamos a separar el segundo término. Tengo 3 elevado a x más, separo la multiplicación de potencias de la misma base, como se están sumando, lo separo en 9 elevado a x por 9 elevado al segundo exponente, que en este caso es 1. Hemos utilizado la propiedad de multiplicación de potencias de la misma base. Todo esto es igual a 38. Hasta acá hemos separado el término. Ahora, 9 elevado a x lo podemos escribir como potencia de 3 porque 9 es 3 al cuadrado. Procedemos a hacer aquello. Tenemos 3 elevado a x más el coeficiente 9, porque 9 elevado a la unidad es 9, lo podemos anotar delante del término con variable y vamos a anotar 9 y a continuación por el término 9 elevado a x, que lo escribimos como 3 al cuadrado en lugar de 9, y noten que este término está elevado a la potencia x. Todo esto es igual a 38. Casi conseguimos el cambio, pero noten que 3 elevado a x no es lo mismo que 3 elevado al cuadrado y luego elevado a x. Y como esta expresión corresponde a la propiedad de potencia de otra potencia, en la potencia de otra potencia los exponentes se multiplican. Y en la multiplicación existe la propiedad conmutativa. Nos referimos a que 2 por x es lo mismo que x por 2. O sea que este término puede ser intercambiado. Nos estamos refiriendo a que 3 elevado al cuadrado elevado a x puede intercambiarse los factores de sus exponentes, o sea 3 elevado a x y luego elevado al cuadrado, a fin de conseguir el término que estamos buscando con el primer término de la ecuación. Entonces reescribimos esta expresión como potencia de otra potencia y vamos a tener 3 elevado a x más 9 por 3 elevado a x elevado al cuadrado, igual 38. Ahora tenemos 3 elevado a x y 3 elevado a x en ambos términos, lo cual nos habilita para hacer un cambio de variable. Entonces acá vamos a hacer el cambio. En esta ocasión voy a utilizar la letra t para hacer el cambio de variable. Bien, la letra t va a tener el valor de 3 elevado a x, que es la expresión que hemos conseguido para realizar el cambio. Entonces,
escribimos la ecuación. En lugar de 3 elevado a x, anotamos t más 9. En lugar de 3 elevado a x elevado al cuadrado, anotamos t como 3 elevado a x y esta expresión está elevada al cuadrado, o sea, t al cuadrado, 9t cuadrado. Como es una ecuación de segundo grado porque hay un término cuadrático, el término independiente lo pasamos al primer miembro como menos 38 y todo queda igualado a 0. Entonces, ordenando 9t cuadrado más t menos 38 igual 0. Factorizamos entonces la expresión por el método del aspa. Voy a buscar dos términos que multiplicado me den 9t cuadrado. Puede ser 3 por 3, 9 por 1, las opciones que tengo. Y dos términos que multiplicado me den 38. Puede ser 19 por 2. 19 por 2, 38. El primer signo lo voy a copiar, positivo. El segundo signo voy a hacer ley de signos, más por menos, menos. Voy a multiplicar en aspa, tengo 9 por menos 2, menos 18t. Y 1 por más 19, tengo 19t. Signos diferentes, más menos, se restan. 19 menos 18, 1t. Signo del mayor, positivo. La cantidad que he obtenido, que es más t, debe reproducir el segundo término y así habremos encontrado los factores. Primer factor, 9t más 19 y segundo factor, t menos 2. Entonces voy a anotar entre paréntesis el primer factor, 9t más 19 y el segundo factor, t menos 2. Todo esto igual a 0. Bien, hemos factorizado. Ahora procedemos a separar cada factor en una pequeña ecuación. El primer factor, 9t más 19 igual 0. Y el segundo factor, t menos 2 igual 0. Cada una de estas ecuaciones despejamos y vamos a tener de la primera, despejando la variable t, igual a 19, que está sumando, pasa con negativo, y 9, que está multiplicando a la variable, pasa a dividir. Menos 19 novenos. Mientras que en la segunda ecuación tenemos que t es igual a más 2. Hasta aquí hemos encontrado el valor de la variable t. Ahora revertimos el cambio de variable para hallar al final el valor buscado, que es x. Entonces cambiamos el valor de t por su valor original, que es 3 elevado a x. Tenemos 3 elevado a x igual menos 19 novenos. En la segunda expresión tenemos que t es igual a 3 elevado a x y es igual a 2. Observen ustedes que en ninguna de las ecuaciones es posible igualar sus bases. Entonces utilizamos la estrategia de aplicar logaritmos. Pero ojo, al aplicar logaritmo en el primer y segundo miembro de la segunda ecuación, no tenemos ninguna dificultad, puesto que los argumentos son números positivos. Pero ¿qué pasa al encerrar en logaritmo el segundo miembro de la primera ecuación? Obtenemos un argumento negativo y no existe logaritmos de argumentos negativos. Por tanto, este valor de x que estamos buscando no es posible determinar o no existe. Lo que hacemos ahora es calcular el valor de x de la segunda ecuación, donde sí es posible aplicar logaritmos. Entonces aplicamos logaritmo. Yo voy a utilizar logaritmo natural del primer miembro, 3 elevado a x, igual logaritmo natural del segundo miembro, que es 2. Por propiedades de logaritmos, esta potencia x puede bajar como factor del logaritmo. Entonces tendremos x por logaritmo natural de 3 igual logaritmo natural de 2. Finalmente despejamos x, va a ser igual a logaritmo natural de 2 dividido entre la expresión que pasa del primer miembro, logaritmo natural de 3. Entonces vamos a determinar el valor de x finalmente con el uso de nuestra calculadora. Vamos a anotar en nuestra calculadora el valor que estamos buscando, logaritmo natural en línea de fracción, logaritmo natural de 2, cerramos paréntesis del argumento,
sobre logaritmo natural de 3 y cerramos paréntesis. Le damos igual y hemos obtenido el valor aproximado de x, que es igual a 0,63. Venimos acá y anotamos que x es aproximadamente igual a 0,63. Y de esta forma hemos obtenido el valor de la variable x que satisface nuestra ecuación original. Hasta acá con los videos de ecuaciones con cambio de variable. Les invitamos a practicar en casa para que podamos aprender esta importante e interesante técnica de resolver ecuaciones utilizando cambio de variable. Nos vemos pronto.